el tren de los días de que llovía, que no podían andar los camioncitos que juntaban la leche en los campos, hacia alrededor del pueblo, para traerlas a la fábrica, el tren paraba en cada una de las tranqueras, levantaba los tallos y los traía a la fábrica, ya sea Interlaco o algunas que estaban en ese momento. Y por último, vamos a contar una cosa que pasaba muy a menudo con el tren de Carrilón, que los muchachos tenían las novias en los campos y resulta que, como había, para llegar a una sola forma del tren, pero había que hablarlo al maquinista, decir, tan tranquila, anda un poco más despacio que yo me largo. Y entonces el maquinista llegaba a ese lugar, andaba un poquito más despacio o paraba, ¿no es cierto? Y se bajaba el novio. A la vuelta del hotel. Mi papá, Cacho, iba a visitar a mi mamá, se iba, vos contabas y siempre contaba, se había hecho amigo del maquinista, como vos lo decís, entonces cuando estaban cerquita de la tranquera, de la entrada al campo de donde vivía mi mamá, se tiraba, primero dice él, tiraba el monito y después se tiraba él y estaba mi mamá con las hermanas esperándolo, nunca solos, ¿no? Obvio, obvio, como corresponde. No, por supuesto. Y a la vuelta, cuando volvían, los cargaban. Corrían. Al papá, el Titín Melano. Uno de los primeros fotógrafos del pueblo. Y nosotros le decíamos Tofo. Sí. ¿Por qué Tofo? Porque foto al revés. ¿Sí? El Pacha se ríe. ¿Sabe el Pacha? Sabe más que yo, pero bueno. No, nosotros no somos historiadores, tengo que decir. Que contamos las cosas que nos han contado nuestros abuelos, nuestros antepasados y las que hemos vivido. Ustedes las van a vivir igual que nosotros y le van a contar, como le estoy contando yo, a otros chicos más chiquitos como ustedes, cuando ustedes tengan 80 años como tengo yo. ¿Está? Chao. Un día especial en Pozo del Molle, estamos con el señor Oscar Asinari, Cacho, oriundo de Pozo del Molle, él siempre lo destaca con mucho orgullo, aunque ya no vive en Pozo del Molle, dando charlas a los chicos sobre la historia del tren en este 4 de abril de 2024, un día especial. Porque, bueno, primero, para que se presente, para Pozo del Molle ya lo conoce, pero... Por supuesto, Pozo del Molle es mi pueblo. Aquí he nacido y he vivido 60 y pico de años, o sea que para mí ha sido una cosa muy linda que se hayan acordado, que me hayan invitado la municipalidad y las escuelas. Es una cosa muy linda porque uno busca las raíces y debe saber las cosas del pueblo. No hay historias chicas, cada uno tiene su historia. Entonces es muy interesante que yo haya venido a hablar y que no soy historiador ni nada por el estilo, solo un relator de relato hablado, como se dice. Yo muchas cosas las he escuchado de mis abuelos, de mis antepasados, y muchas las he vivido. Es por eso que me parece una iniciativa espectacular que los chicos de la primaria y del secundario conozcan las raíces y la historia de su pueblo. Bien, y usted está contando estas historias. ¿Cuáles son las historias seguramente vinculadas al tren, no? Yo les he contado hasta ahora las historias del tren.
algunas de las historias del tren, por qué pasó acá en 1904, por qué se llama Pozo del Molle, quién venía en el primer tren, qué personas venían en el primer tren, tan es así que venía un bebé de 40 días que después fue una persona muy importante para el pueblo y para la provincia. Gracias a Dios nosotros tenemos el agua corriente del acueducto Villa María de San Francisco, la conexión domiciliaria en Las Varillas y en Pozo del Molle. Y en Pozo del Molle, ¿por qué? Porque ese señor gestionó que acá también se hiciera. Tenemos el Banco Provincia de Córdoba, que para ese entonces fue una construcción monumental. Y ese señor cajoneó ese banco que tenía que ser para la Borde, no para Pozo del Molle o para la Bolalle. La Borde o la Bolalle, una de esas ciudades, y lo trajeron a Pozo del Molle. O sea que ese señor hizo varias cosas para Pozo del Molle. Bueno. ¿Qué señor? ¿Lo podemos nombrar? Sí, don Juan Mensa. Don Juan Mensa, el tío Juan. Tío suyo. Tío mío, sí, por supuesto. Y más que tío, gran amigo, muy, bueno, siempre me acuerdo de él con mucho cariño. Padre del Coco Mensa. El Coco Mensa fue un muchacho que le encantaban todas las cosas del arte, del teatro, y que nos daba clase a todos con una humildad impresionante cuando veía en Buenos Aires, iba al Instituto de Itela o al Colón o al cine a ver la última película. O nos acercaba la última revista de Criterio, que no sé si todavía llegará alguna Pozo del Molle, aunque todavía existe esa revista, en fin. 120 años de historia, ¿no? Usted está contando aquí, porque hoy hace 120 años que pasó por primera vez el tren. 120 años que vino por primera vez el tren, pero ya había un caserío, no se fundó Pozo del Molle hace 120 años, había un caserío. O sea, nosotros festejamos 120, pero son más. Son más, no hubo una fundación, no hubo un hombre que lavó la espada y dijo, acá fundo Pozo del Molle, no. Tomamos ese criterio, primera vez que pasó el tren, 120 años. Así lo tomamos desde hace muchos años, exactamente. Sí. Bueno, la verdad que tiene todavía otra tanda, usted no se cansa de hablar, perdone la indiscreción, ¿usted cuántos años tiene? 81. Bueno, y está aquí con mucha energía. Con mucha felicidad. Con mucha felicidad y nosotros también de tenerlo y contar. Imagínense transmitiendo esta historia a las nuevas generaciones. Muchas gracias, No, muchas gracias a ustedes por haberme hecho la nota. Nada. Y estamos celebrando hoy los 120 años del paso del primer tren por nuestra localidad. Estamos en el Museo de Archivo Pablo Recla, la estación del tren del ferrocarril francés. Cacho. Bueno, antes de empezar, quiero agradecerles que hayan venido, porque realmente estoy muy contento de charlar con la gente joven del pueblo. Bueno, ¿dónde estamos acá? En el museo. ¿Y antes del museo qué era? La estación de tren. El museo, como se llama, Pablo Recla. ¿Y ustedes saben quién fue Pablo Recla? No. Tiene que, bueno, está a tiempo para aprender. ¿Ustedes se creen que yo a la edad de ustedes sabía todo eso? No. Después lo aprendí, lo fui aprendiendo. Pablo Recla fue el primer farmacéutico que hubo en Pozo del Molle. Y un señor que vino de Australia, no de Italia, de Australia. Y ahora hay algunos chicos que se quieren ir a Australia
a juntar kiwi. ¿Ah? ¿O no? ¿Sí? Bueno, no, chicos. Si de Australia, en el año 1900, vino un señor acá a hacer la médica, ustedes se van a ir a juntar kiwi. Hacer la Australia. No. El 4 de abril de 1904 se toma como fundación del pueblo del Pozo del Molle porque por primera vez pasó el tren. Se bajó la barrera, la señal que decía pare. ¿Vamos? ¿Por qué se llama Pozo del Molle? ¿Eh? Por el Pozo y el Molle. No hay en esta zona planta de molle. La planta de molle está en algunos lugares de la sierra y mucho en la provincia de San Luis, pero acá no hay molle. Había un paraje cerca del Corral del Bajo que se llamaba Pozo de los Molles o de los Monjes, no se sabe. Y ese pozo no era un pozo como este, como ustedes se imaginan, sino que era una aguada donde abrevaban, donde tomaban agua las tropas, los caballos. Era lo que nosotros le decimos un ojo de agua, o sea, era más que un pozo. Y Molle era un apellido, porque al frente había un boliche que era de los mollos de los monjes. Entonces, ¿dónde vamos? Vamos hasta el Pozo de los Molles. Cuando pasa el ferrocarril, estas tierras, que eran de don Bartolomé Filpo, compra a un señor Chamás de Córdoba. El Filpo vino de Italia a los 18 años y tuvo la suerte de al poco tiempo ganar una especie de lotería que había en aquel entonces. Ganó 8.000 pesos. 8.000 pesos de aquella época era una fortuna inmensa. ¿Me entienden? Entonces él se fue a Córdoba y se dedicó al rubro inmobiliario y también a las caleras. Y en el rubro inmobiliario compró una extensión de terreno, campos que lo rodea, es decir, no compró un campo, compró un terreno para hacer un pueblo. Cuando este señor y en ese pueblo, en ese terreno, ya había un caserío. Cuando este señor se enteró de que se iba a hacer la línea férrea de Villa María a San Francisco, dijo, quiero que pase por el pueblo, por mi loteo. Entonces, de Las Varillas a Villa María hace una panza muy grande. Si usted se fija alguna vez en el mapa, una panza grande, porque la vía directa es de Las Varillas pasando por Corral del Bajo, el Pozo de los Molles, a San Francisco, a Villa María. Pero ¿qué pasaba? Que no había pueblo. Entonces, a pesar de que tuvieron que hacer esa panza, lo de la compañía francesa para hacer ferrocarril, trajeron el ferrocarril por acá. Y este señor Bartolomé Filpo le regaló a la compañía francesa, con tal que pasaron por acá, todo este terreno que nosotros vemos acá que nos rodea.